y ya los vuelvo a agregar. Muy buenas noches, bienvenidos a un conversatorio más de Paisanas. Durante los últimos meses y también el año pasado hemos venido tratando diferentes temáticas que apuntan a una construcción de una cultura en paz. Máxime en un país como el nuestro, en donde hemos vivido en conflicto por muchísimos años. No son 60 años, son muchísimos años más. Dicho esto, voy a poner en pantalla a las personas que nos van a estar acompañando esta noche y voy a proceder a presentarlas brevemente porque luego vamos a hacer una presentación más extensa de nuestra querida invitada Marcela Clavijo. Más adelantico la vamos a presentar como ella lo merece, pero por ahora voy a hacer una breve presentación del equipo de Paisanas. Nos acompaña Natalia Vaquero, ella es politóloga y magíster en políticas públicas, es parte del equipo coordinador de Paisanas y se encuentran en este espacio en calidad delegataria. ¿Esto qué quiere decir? A Natalia le hemos confiado que represente todo lo que tiene que ver con el informe y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Por eso en cada uno de nuestros espacios, Natalia va a tomar la vocería en este sentido. También nos conocen, saben que Paisanas es un colectivo de mujeres, pero es un colectivo de mujeres que no es excluyente y Orlando hace parte de él, entendiendo que es nuestro apoyo en muchos aspectos y respetando, digamos, como la misionalidad que tiene Paisanas, que es empoderar sobre todo a la mujer. Y por último me presento yo, Mariengi Torres, coordinadora de Paisanas, en compañía de Orlando, de Natalia, esto no lo podría hacer sola, comunicadora digital, activista social digital y actualmente estudiante de Derecho. Ahora sí voy a proceder a presentar a nuestra querida invitada y amiga además, Marcela Clavijo, quien es actual edilesa de Chapinero y candidata al Consejo de Bogotá. ¿No recuerdas tu número, querida Marcela? Es el número 45. Si no estoy mal, es el 45. El 45. Por el partido Alianza Verde. Sí. Ahí está el tarjetón. Bueno. Marcela es mujer, madre por decisión, feminista y defensora de los derechos de las mujeres, investigadora social, psicóloga y especialista en investigación de mercados y magíster en psicología del consumidor. Ha liderado proyectos de atención biopsicosocial y productividad con enfoque de género. Como edilesa de Chapinero, ha sido reconocida por su labor en defensa de los derechos humanos de las mujeres y apoyo a la población LGBTIQ+. Ha sido promotora del cuidado y el bienestar animal, creadora del primer Consejo Local de Propiedad Horizontal, asimismo del primer Consejo de Instituciones de Educación Superior, de la primera Mesa de Herbología, Huertas y Salud, promotora del Consejo Local de Paz y el Consejo Local LGBTIQ+. También del proyecto del Festival Cachaco, en donde Paisanas ha participado en el pasado, y hoy, por acuerdo, se conmemora el Día de Chapinero y sus tradiciones cachacas el 17 de diciembre. Cree en una Bogotá 24 horas, iluminada, productiva y segura. Tiene más de 25 años de experiencia, ha colaborado en la creación de diversas iniciativas locales y ha apoyado proyectos comunitarios. Su lema es Cuidado por Bogotá, el cual refleja su compromiso con la ciudad y su gente. Busca ampliar su impacto en la promoción de igualdad de oportunidades, fortalecer el arte y la cultura, cuidar el agua, la naturaleza, la salud alternativa, la herbología, a los animales, que son seres sintientes,
impulsar la legislación de la propiedad horizontal, apoyar la educación pública gratuita y de calidad, fomentar la innovación científica, promover las unidades de empleabilidad, productividad y emprendimiento. También la bici y otros métodos de movilidad sostenible, así como garantizar la meta y el aumento de las manzanas del cuidado. Su eslogan es: una ciudad bien cuidada es una ciudad segura. Más adelante vamos a conversar con Marcela. Quisiera contarles que también nos iba a acompañar hoy una muy querida compañera, una mujer transgénero que apreciamos mucho, que se llama Valeria Bonilla. Desafortunadamente, por todo el tema de campaña, ha manejado un fuerte estrés. Ella, al igual que Marcela, han sido víctimas de violencia política hacia las mujeres y hacia el mediodía empezó con una migraña muy fuerte y desafortunadamente no se ha podido recuperar. Esperamos abrir un nuevo espacio posteriormente. Ojalá una vez ya las dos amigas que invitamos sean concejales para que podamos hablar sobre este o otros temas que tienen que ver con las mujeres en general. Porque para paisanas no hay diferencia entre mujeres cisgénero y mujeres, y lo hemos venido reafirmando a partir de que nos subimos a la ola amarilla, apoyar de manera integral y decidida la implementación, primero la legislación de una ley integral trans y su posterior implementación. Dicho esto, voy a darle la palabra a nuestro compañero Orlando Espinel, quien nos va a hacer una introducción para acercarnos más al tema de la violencia. Así es, Mari, muchas gracias. Marcela, bienvenida. Natalia, bienvenida. Gracias a los que nos están escuchando por acompañarnos. Hablar de la participación política de las mujeres en Colombia pasa necesariamente por hablar de su derecho al voto. Quizás el primer antecedente en este sentido se remonta hasta mediados del siglo XIX en Colombia, cuando la Constitución Provincial de Vélez en Santander otorgó en 1853 el derecho al voto femenino. Imagínense, desde el 53 en el siglo XIX ya había derecho al voto femenino, pero esta decisión, a pesar de ser tan importante, fue abolida por la Corte Suprema tan solo 2 años después. Entre otras cosas, porque se imaginarán que en esa época había una fuerte presión de instituciones eclesiásticas y de todas las instituciones que estaban como con este componente patriarcal y de un corte tan conservador como se podía vivir en esos años. Ya en el siglo XX, sin embargo, cuando termina la llamada hegemonía conservadora que duró desde 1885 aproximadamente hasta 1930, se logró por fin el reconocimiento de derechos básicos para las mujeres. Hasta antes de 1930, las mujeres no podían salir del país en autorización de sus esposos, algo que nos suena hoy terrible. Y aunque podían trabajar, no tenían derecho a administrar bienes y ni siquiera administrar su propio salario. Por si fuera poco, el derecho de la educación estaba limitado a simplemente que podían estudiar, pero no podían graduarse de bachilleres y muchísimo menos entrar a la universidad. Esta realidad, como mencionaba, cambió después de esta hegemonía conservadora en los años 1932 y 1933, cuando se dio el derecho a las mujeres a administrar sus bienes y acceder a la educación. Esto a la larga fue lo que impulsó un terreno fértil que después nos daría frutos importantes para el reconocimiento de derechos plenos. Tal sucedió en 1944, cuando el gobierno de López Pumarejo, ya de un corte liberal, presentó una reforma en la que se reconocía por fin el estatus de ciudadanas a las mujeres, permitiendo con ello el derecho, entre otros, a ocupar cargos públicos. Y esta fue una iniciativa que se logró concretar en 1947, cuando no se podía haber hecho sin la importante gestión de un grupo de 500 mujeres que presionaron al gobierno para llevar a cabo esta reforma y que efectivamente se concretara. Pero aunque fue de una importancia histórica innegable, la reforma carecía de un punto fundamental, y es del que estamos hablando justamente al comienzo de esta intervención, el derecho al voto. En este punto, afortunadamente ya en Colombia se había consolidado un movimiento como en muchos otros países, que era el de las sufragistas, y ellas no estaban dispuestas a ceder. Aquí, Mari, no sé si quieres que te ceda un minuto la palabra o continúo.
Muchas gracias, Orlando. Sí, aquí es importante resaltar que el sufragismo colombiano significó un movimiento social de resistencia a causa de la exclusión femenina de la ciudadanía. Fue formado por una gran heterogeneidad social y política que reunió mujeres de todas las corrientes en ese momento, socialistas, liberales y conservadoras. Fue la primera fase del feminismo en Colombia, por supuesto, y desafió las ideas de libertad individual e igualdad de derechos de la modernidad, poniendo de manifiesto el nexo entre la ideología liberal y la ideología procedente de la diferenciación genérica. Pero también fue el proceso donde se produjo la construcción discursiva de la mujer en un sentido universal, semejante al hombre. Entonces, lo que queremos resaltar es cómo las mujeres, como lo han demostrado a lo largo de la historia, son capaces de unirse en torno a causas comunes, dejando de lado diferencias políticas, sociales, etcétera. Así es, continúo. Entonces, bueno, entonces como mencionaba María, es aquí cuando surge la figura de Esmeralda Arboleda. Creo que la estábamos viendo en pantalla, ya les comparto de nuevo, que fue considerada por muchos como la primera mujer política colombiana y quien además tiene el honor de haber sido la primera mujer elegida senadora en nuestro país y la primera embajadora colombiana. También en 1980 actuó como relatora especial de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en la reunión del Consejo Económico y Social de la ONU, en un informe sobre la influencia de los medios de comunicación en los papeles de mujeres y hombres en la sociedad. Arboleda, junto a Ofelia Uribe de Acosta, Teresa Santamaría de González, Ismenia Silva de Mujica, Berta Hernández de Ospina o Aide Anzola, entre muchas otras, trabajaron para consolidar el derecho al voto para las mujeres. Aquí hago un paréntesis chiquito. Hicimos como a propósito esta mención de los nombres completos de esas mujeres para que también tengamos en cuenta cómo en los tiempos han cambiado tanto que este segundo apellido, el de fulanito, se mantenía mucho a pesar de que eran mujeres tan empoderadas que trabajaban justamente por el reconocimiento de sus derechos, y aún así pues el nombre completo y el reconocimiento se mencionaba siempre con su segundo apellido, ¿no? Ya en 1954 se presentó un proyecto de ley impulsado también por las sufragistas en el que se buscaba dar el voto a las mujeres. Este desafortunadamente careció de apoyo en el Congreso y no se concretó. Sin embargo, el mundo y el país estaban cambiando, como hemos visto, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, que fue suscrito por Colombia, más una Asamblea Nacional Constituyente que buscaba la reelección de Gustavo Rojas Pinilla, fueron el escenario casi que ideal para que este proyecto se presentara. Ya fue en el 25 de agosto de 1954, una fecha histórica para Colombia, cuando la Asamblea decidió con una votación de 60 a favor y 0 en contra que se aprobaba el voto femenino. Otra notica aquí, fueron 0 votos en contra, no porque no hubiera oposición al proyecto, sino porque los que se estaban oponiendo decidieron salirse tratando de romper el quórum. Ya fue en 1957, el 1 de diciembre, la otra fecha histórica para el tema que estamos hablando, en el marco del plebiscito que aprobaría el llamado Frente Nacional, cuando las mujeres por primera vez disfrutaban del ejercicio pleno de sus derechos políticos con el voto. Pero el camino, además de estas dificultades que hemos mencionado, que digamos que hemos mencionado cosas básicamente de dinámica política, contó con hechos que ya sembraban también un germen de violencia política contra las mujeres. Esmeralda Arboleda, por ejemplo, que ya le hemos mencionado, sufrió en carne propia esto al tener que renunciar a su cargo en el Senado y exiliarse en Estados Unidos, en parte, según denuncias de la época, por su oposición al gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Y hablando de Pinilla, también podemos mencionar a Rojas Pinilla, también podemos mencionar a María Eugenia Rojas, justamente hija del general, quien además de haber sido en 1974 la primera mujer candidata a la presidencia, en ese momento por la Napo, en 1988 como candidata a la alcaldía de Bogotá en la primera elección popular para este cargo, fue agredida en plena campaña y debió ejercer su derecho al voto con una herida en su ojo, resultado justamente de esta agresión.
Los casos de violencia política se remontan a los mismos inicios de la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos políticos y aún hoy, más de 6 décadas después de haber logrado el reconocimiento al voto, sin discriminar entre tendencias ideológicas, la violencia política contra las mujeres sigue siendo una realidad. Este es un resumen muy a grandes rasgos, perdonarán las fechas, quizás las mencionamos muy rápido, pero este fue el camino que se siguió en Colombia para que las mujeres tuvieran derecho al voto y que sin embargo, como hemos visto y vamos a ver más adelante en esta conversación, pues la violencia política contra las mujeres sigue estando en el orden del día desafortunadamente. Te cedo la palabra, Muchísimas gracias, Nata. Orlando. Nos parece importante dar un contexto de esto. Sí, sigue. Buenas noches. Como legataria de Paisanas, ahora voy a hacer un resumen sobre lo que se encontró acerca de la violencia política contra las mujeres en la Comisión de la Verdad. El Observatorio Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica indicó que entre los años 1958 y 2021 fueron asesinadas 2.723 personas en calidad de funcionarios y que la mayoría de las víctimas fueron concejales, corregidores, inspectores, alcaldes y funcionarios judiciales. En términos de la militancia política, los más afectados fueron los partidos liberal, conservador y la Unión Patriótica. Y los responsables de sus crímenes están distribuidos entre actores desconocidos con un 29.3%, grupos paramilitares 27.5%, guerrillas 25.7% y grupos armados no identificados 10.7%. Estos asesinatos tuvieron un pico sostenido entre 1988 y 2002. En cuanto a las mujeres, entre 1958 y 2021, el registro arrojó un total de 215 funcionarias asesinadas, también concejalas, corregidoras, inspectoras, funcionarias judiciales y alcaldesas, entre otras. Según la militancia política de las víctimas, fueron asesinadas más mujeres pertenecientes al Partido Liberal, con un 40.7%, y a la Unión Patriótica, con un 33.9%. Y los responsables se distribuyen entre grupos paramilitares, 34.1%, guerrillas, 26.2%, y actores desconocidos con un 21.5%. Al igual que en la línea temporal general, fue entre 1989 y 2002 cuando se agudizaron los homicidios. No obstante, hubo nuevos incrementos posteriores en los años 2005, 2007 y 2009. Aparte de los homicidios selectivos, el secuestro también ha sido unas violencias más recurrentes dirigidas a los funcionarios. Al respecto, el Centro Nacional de Memoria Histórica registró que 1.237 hombres y mujeres secuestrados bajo la categoría de empleados públicos entre 1958 y 2021, en su mayoría alcaldes, concejales, funcionarios judiciales y congresistas en ese orden. Los secuestrados estaban adscritos al Partido Liberal en el 52% de los casos y al Partido Conservador. Por otra parte, el 30.1% los responsables fueron las guerrillas, el 90.4% de los casos seguido por los grupos paramilitares, era el 5.7%. Y las mujeres secuestradas fueron 159 y se presentó el mismo comportamiento que los datos generales, excepto porque el mayor número de víctimas fueron concejalas, funcionarias públicas, alcaldesas y congresistas. En su mayoría al Partido Liberal, 85.7%. 4 de estas mujeres murieron en cautiverio, aunque las guerrillas, especialmente las FARC, figuran entre los principales responsables del secuestro de tipo político. Entre el periodo de 1996 al 2000 se registró un crecimiento significativo de secuestros de figuras de la política pública nacional, alrededor de unos 502 secuestros en este periodo, en contraste con el periodo de 1990 a 1995. Y también se encontró que a partir de las entrevistas realizadas por la Comisión de la Verdad,
se identificaron 175 violaciones de derechos humanos de mujeres que en el momento de los hechos ocupaban algún cargo político o eran funcionarios. Ellas fueron víctimas principalmente de amenazas, desplazamientos y homicidios. La Comisión de la Verdad les preguntó a las sobrevivientes por los motivos por los que ocurrieron estos hechos de violencia. Casi la mitad de ellas los asoció al oficio o profesión que desempeñaban o bien por cuestiones políticas. Y otras violaciones cometidas contra las mujeres en cargo político y funcionaria han sido las siguientes: tortura, secuestro, exilio, atentado. Y todo esto nos indica que hay una deuda intensa con las mujeres que desde propuestas alternativas, liderazgos sociales y comunitarios o militancias políticas en partidos tradicionales han incursionado en el escenario público y en la esfera democrática representativa y aseguró la posibilidad de materializar sus programas políticos y sociales desde lugares de poder y decisión a pesar del machismo imperante. Muchas gracias. Listo. Bueno, Marce, después de esta introducción, ahora somos todos oídos para escucharte ampliamente y quisiéramos que empezaras contándonos cómo iniciaste tu carrera política como mujer. Bueno, buenas noches para todas, todos y todos. Gracias por esta invitación. Yo creo que estos espacios son maravillosos porque permiten que precisamente la voz de las mujeres sea escuchada en espacios seguros, incluyentes, amorosos, sororos, donde claramente no vamos a ser violentadas. ¿Cómo inició mi proceso político? Bueno, yo empecé a hacer activismo desde muy chiquita. Desde muy chiquita empecé a hacer activismo en grupos católicos, ¿no? Empecé a hacer brigadas de salud, brigadas de oración, o sea, siempre ocupé mi tiempo libre como en trabajo comunitario y allí empezó esta historia sin querer queriendo. En la universidad teníamos la necesidad de tener una oficina de bienestar universitario y prácticamente fue la primera campaña para poder lograr la oficina de bienestar universitario que se llamaba el COCU, el Comité Cultural, en la Universidad Conrad Lorenz. Entonces, allí empezó esto, pero al mismo tiempo contaban los años 90, la Constitución del 91, en la séptima papeleta, el movimiento de la séptima papeleta, mucho foro universitario, mucha discusión, muchos resultados de rumba, en la Teja Corrida, Galería Café y Libros, Son Salomé, etcétera, etcétera. Y muchos espacios de encuentro donde se hablaba de lo que estaba pasando con la Constitución y de por qué el cambio de la Constitución y la necesidad de una Constitución laicista y democrática, ¿no? Entonces allí empecé también como a meterme en estos temas, que son temas políticos, que son los temas que ahora rigen la mayoría de nuestras políticas públicas. Colombia empezó el proceso de paz y era el gobierno de Pastrana. Muy difícil este tema del gobierno de Pastrana, la paz, tiro fijo que no llegó y demás, pero empezamos a hablar de la pedagogía para la paz y empezamos a hablar del trabajo de sí mismo, del trabajo con el otro, el trabajo de esta sociedad, del trabajo en equipo, del trabajo empático, de la responsabilidad, de la disciplina, de no procrastinar, de no aplazar, de hacer todo lo posible porque las cosas se hagan pronto y eficazmente. Y empieza a sonar el señor Lucho Garzón para la presidencia de la República. Y Lucho tocó unos temas que a mí siempre
Eh, Ofrecemos excusas. Parece que Marcela está teniendo inconvenientes con su internet. Mientras tanto, que ella regresa, voy a aprovechar para saludar a muchos amigos que nos están acompañando en esta transmisión, a quienes agradecemos su compañía, nos sentimos honrados, amigos y amigas. Entonces, saludo a Magda Rivera, bienvenida Magda, saludo a Andrea Castro. Andrea dice algo muy importante y es que realmente las mujeres debemos participar más en política, acompañándonos y cuidándonos entre todas, ¿de acuerdo? Debemos ser sororas y acompañarnos. También nos saluda Anderson Ander y sí, se le fue el sonido a Marcela. Demos un momentico que seguramente ya debe estar por volverse a conectar. Saludo también a Michael Méndez, bienvenido Michael. Magda dice, saluda a Marcela y dice que es una mujer poderosa, al cuidado por Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos, nos alegra mucho que se hayan unido a esta transmisión. Les pedimos unos minuticos de paciencia mientras que Marcela regresa. Y mientras tanto, vamos a, perdón, vamos a mostrarles en pantalla un estudio que les queremos recomendar que tiene que ver con, me corriges, compañero Orlando, la Fundación Pares hizo un estudio sobre violencia política hacia las mujeres. Para que Sí, lo así compartamos. es. Sí, ya les comparto mi pantalla y así es. Este fue un comparativo que se hizo entre... Ay, discúlpeme que se me... Ah, perdón. Del informe de violencias basadas en género, un Ya comparativo entre enero regresó y julio del Marce. Entonces 2022 voy a y agregarla al 2023. escenario y Sí, ahorita, ya retomamos este tema. Claro que sí. dale Marce, continúa, por favor. Y ya Sí, bueno, ahorita qué pena. nuestro compañero La Orlando nos va audiencia, a compartir este importante estudio. sí, la audiencia entenderá un poco que esto es en vivo, ¿no? En vivo, casi como cuando la televisión era en blanco y negro, que era todo en vivo. Ahora estamos a color, pero en vivo en internet, entonces entran llamadas, los que me están viendo, digan ahí en el grupo que no me llamen que estamos en vivo. Bueno, empezó todo este tema y empezó el tema del liderazgo de las mujeres fuertemente, porque realmente la apuesta era pues por las mujeres, con las mujeres, se hablaba de los derechos de las mujeres, se empezó a hablar de todo esto. Me encuentro yo pues con una cantidad de actrices que también estaban muy metidas en todo este tema y el himno de las mujeres, muévete ya por tus derechos se moverán y empiezo a caminar en todo esto y encuentro en la propuesta de Lucho Garzón a la presidencia un sueño increíble. Y bueno, no ganamos, ganó Álvaro Uribe Vélez, desafortunadamente, pero se consolida un partido que ha sido como la génesis de muchos movimientos, que es el Polo Democrático Independiente, donde estaba Lucho, donde estaba Antonio Navarro, bueno, digamos que siempre estaba como por esos lados. Yo seguía mi activismo en mi vida de investigadora social. Yo trabajé en la Fundación Seda Vida y en la Corporación Nuevo Arcoíris. Y de ahí surgió el tema de la política un poco más adelante cuando después de un tema muy complicado para Bogotá, como fue la administración de Samuel, pero que incluso en esa administración se hizo muchísimo por nuestros derechos. Antanas Mocus dice que quiere ser presidente y Lucho también, y entonces vienen y juntan acá un poco a Peñalosa, que Peñalosa ya, digamos, sale de mi escenario político, pero se inspira en todo esto y nosotros decimos vamos a metérsela toda a esta campaña presidencial
y nos metimos con toda en esa campaña presidencial, con una agenda de mujeres y creamos las Lunas Verdes y empezamos a ser amigas y amigas por el Facebook, por el Twitter, por el Instagram y después nos encontrábamos en los diferentes espacios. Ah, tú eres Luna no sé qué, tú eres gato no sé qué, tú eres, sí, porque pues uno se pone se ponía unos nombres bastante curiosos en Facebook, ¿no? Y empieza este tema, inscribimos muchísimos testigos y testigas electorales en la localidad de Chapinero. La gente se peleaba a muerte por estar aquí apoyando a Antanas. Y como resultado de eso, después vienen las territoriales y me proponen ser edilesa de la localidad de Chapinero desde mi misma comunidad, ¿sí? Y empezamos ese trabajo. Sin embargo, el trabajo de las mujeres empezó primero en el partido, o sea, lo que hoy en día es la Comisión de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, que es un organismo formal, con recursos, que rinde cuentas, que tiene unas actividades definidas, eh, que hace parte del partido, digamos, fue primero. Y consolidamos una red nacional de mujeres verdes, una gran mesa nacional de mujeres verdes, ¿sí? Y empezamos a hablar de la agenda de las mujeres, de la Alianza Verde, del ecofeminismo, del activismo verde, de las pacas, de las huertas, del agua, de la madre tierra, de proteger la fauna, la flora, los animales, ¿sí? Y todo un entorno cuidador. Entonces, por ahí es que empieza todo esto. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad que a mí me dio la vida y que me dio el pueblo de Chapinero, ¿sí? Para haber tenido este trabajo por 12 años, que ha sido toda una escuela maravillosa de la vida, de entender las necesidades de la gente, del territorio y de acercar el Estado a la vida real, ¿sí? Y creo que esto así ha sido, así empezó todo esto. Un día venga para acá y empezamos a trabajar y lo hicimos realidad. Hoy en día, pues la Comisión Nacional tiene 16 enlaces departamentales, tiene en todas sus comisiones departamentales una mujer que la representa, apoyamos los procesos de los jóvenes, apoyamos el proceso de verdes de colores, por supuesto, y pues diferentes espacios de formación. Tenemos la escuela de edilesas más grande de todos los partidos políticos y eso me hace muy feliz realmente, porque ahí está el futuro en nuestras bases. Sí. Marce, por lo que nos has contado, es un recorrido que va mucho más allá de una candidatura o ejercer un derecho al voto. El trabajo, el tuyo y el de muchas mujeres ha estado desde, como mencionabas, desde la universidad, con un montón de procesos que han atravesado la historia reciente de Colombia, ¿no? Pero a pesar de esa lucha y que uno ve que cuando hay una campaña hay muchos hombres, pero hay muchísimas mujeres empujando y trabajando por cualquiera de las causas que se esté apoyando. Tú como mujer, desde tu perspectiva, desde el lugar que has ocupado en toda esta experiencia que nos cuentas, ¿has sentido violencia política justamente por ser mujer? No solo la he sentido, la he vivido y la he dolido, ¿sí? Evidentemente hay violencia política. Esta es una estructura, el Estado, la política y todas las corporaciones son una estructura patriarcal, hegemónica, neoliberal y capitalista. ¿Sí? Las mujeres tenemos otra dinámica, tenemos el trabajo colaborativo, tenemos el trabajo en equipo, tenemos la sororidad, más fácilmente compartimos empáticamente, ¿sí? Entregamos sin, sin solicitar una devolución o un cambio. Entonces, de por sí, el espacio es violento, la competencia es violenta. Siempre tienes que estar probando. Y la sensación que he tenido más violenta es cuando
los hombres que están alrededor mío, sean jóvenes o sean más grandes que yo, más viejos que yo, todos vienen como a ayudarte, ¿sí? Incluso sin ningún tipo de experiencia política. Quieren ayudarte, quieren como guiarte, ven que esto puede ser mejor. Y no es que a nosotras no nos parezca chévere que nos ayuden, pero esos comportamientos no los tienen con los hombres. El popular mansplaining Sí, llevado a la política. sí, eso no lo tienen con los hombres. Y claro que he vivido violencia, violencia que me digan loca, bruja, arpía, fierileza, vieja y huetantas, gorda, no sé qué. Ahora sí se enloqueció porque salió hasta marica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Burlas, mofas, ¿sí? Y que pues en algunos casos he tenido que acudir pues a los estrados judiciales para decir aquí nomás, aquí a mí me respetan, ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, Dale. expresiones como eh, charlas que salen así en la corporación coloquial, ¿sí? Que si es bueno tener, subsidiar electrodomésticos como lavadoras y eso en las familias, que si eso sí va a suplir el tema del cuidado o va a ayudar al tema del cuidado, cómo es que es, o si es para las mujeres o es para la familia, y que le digan a uno, no, definitivamente la mejor lavadora es la de trenzas. Eso es violento, supremamente violento. Y Que Marce, ha piensen sido... Dale, ya te pregunto. que piensen que los temas de las mujeres son temas de relleno. Entonces cada vez más veo que se crean comisiones y eso, pero no existe el mismo espíritu, no brota el mismo fervor del control político para estos temas que para los temas de mayoría y seguridad. Y eso que el tema de la violencia de las mujeres es un tema de seguridad. Pero con todo y eso, que hay feminicidios, que hay transfeminicidios, ¿sí? Que hay lesbofeminicidios, ¿sí? Sigue siendo este un tema tratado como aparte, como una postura aparte, ¿sí? Y estamos hablando de feminicidios, transfeminicidios y lesbofeminicidios, o sea, de asesinatos por el hecho de ser mujeres. Y por el hecho de ser mujeres, no cualquier mujer, una mujer o empoderada, diversa, distinta, que quiere vivir su vida como la siente, como le palpita su corazón. ¿Sí? Sí, no hay... Y no son tocados así. Eso es violento, invisibilizar eso. Por más de que una mujer tenga educación y argumente estadísticamente, si hay un hombre, por joven que sea, y tiene la mayoría, gana. No hay una medida realmente justa desde una justicia política en una corporación. Y el ejercicio de la democracia no puede reducirse a que mayoría gana. ¿Sí? Por eso es importante no dejarse seducir por las mayorías. ¿Sí? Sino estar uno firme en su condición y así, si así usted pierde esa votación, no importa, deja la constancia de que usted sí hizo todo lo posible por incidir en los temas que consideraba que fueran importantes, ¿no? Entonces, ese desconocimiento es violento. Y otra vez ya va a hablar. Concreto, sucinto, ¿sí? Y de hecho lo usan para burlarse entre ellos. ¿No? Ese es un entorno violento. Cuando se meten con tu familia es todavía más feo, ¿sí? Es muy bajo, rastrero, ¿sí? Pero lo hacen. ¿Y a usted quién le cuida a su hijo? No veo que a un político le pregunten que quién le cuida al hijo, ¿sí? Sí. ¿Y quién hace las tareas? Ese tipo de cosas son violentas, realmente. Porque además no preguntan por las proposiciones que uno ha hecho, no preguntan por los acuerdos normativos que uno ha hecho, ¿sí? Por los espacios de participación, audiencias públicas, incidencias y demás, ¿sí? Que es para lo que aún votan por uno, ¿sí? Es para eso.
Bueno, Marcela, quería hacerte yo una pregunta con respecto a la campaña este año que estás haciendo en el para el Consejo. Ya ahorita, ya dentro de pocos días, ya la vamos a terminar porque ya es domingo. 5 días. Ok. 5 días, sí. En 5 días vamos a elegir alcalde, consejos y juntas administradoras locales. Entonces yo te quería hacer una pregunta y es si en esta campaña ahorita que estás haciendo para el Consejo de Bogotá has sufrido de violencia política, nómbranos un ejemplo si la has sufrido recientemente. Sí, 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 he sufrido violencia política. Mm. ¿Y cómo la has sufrido? Cuando no se mantienen los acuerdos, cuando se generan unas expectativas para un camino político y no se cumplen, cuando usted apoya a una persona para llegar al Congreso de la República y la apoya con todo y esa persona no le contesta el teléfono o le manda a decir con el conductor que saque cita. Eso es violento. Eso me pasó a mí. Pero no me revictimizo en eso. Tal vez es necesario. Tal vez la fuerza y el poder que tiene este proceso en cabeza de Marcela Clavijo no necesita de nadie que la jale. Ella jala y jalamos juntos. Acá remamos juntos los que estamos en Cuidado por Bogotá, desde esta base. Es violento cuando te dicen te voy a apoyar y te voltean la espalda. Es violento cuando te dicen te voy a apoyar y no te dan dinero, ¿sí? Porque estos volantes valen, 1000 volantes valen 120.000 pesos. Mercado Bogotá, Ricaute, donde mi amigo el Chatico, que es re buena gente, un panita de Manuel Ernesto, ¿sí? Y eso hay que pagarlo. Y además no bastan estos 10 deditos, que de pronto son 10, 20, 40, alcanzan a ser 70 deditos. Se necesita otro equipo que también vaya más adelante, haga toda una logística de lo que implica este tema, y eso es lo que vale. La creatividad también vale, y pues en eso nos la hemos jugado toda también para poder salir adelante con esto, pero cuando te dicen que va a haber un presupuesto y realmente eso no llega o llega cuando ya esto se acabó, pues es perverso y es increíble. Y yo creo que son de las cosas que vamos a hablar más adelante en el partido, ¿sí? De cuáles son las apuestas de crecimiento político, o si nosotros vamos a seguir abriéndole la puerta a Raimundo y a todo el mundo para que pasen por encima de nosotros. Llegan grandes figuras a este partido a pasar por encima de nosotros, ¿sí? Y es que este girasol lo hemos cargado durante 15 años, incluso rechazando ofertas de otros movimientos políticos, hasta interesantes. Pero pensando en que realmente aquí hay un sentido de pertenencia y hay una lealtad a todos estos principios, como la pista, como el sello verde, como pues, los legados de Antanas, ¿sí? Y demás. Entonces, es violento, eso es violento. Es violento que se burlen de ti, ¿sí? ¡Ay! Se va para el consejo, usted va a ganar, seguro. Seguro va para la presidencia también. Grosero, es grosero. Es grosero y veo que a las mujeres nos pasa más, que se burlan de nosotras, hablan, nos interrumpen, tratamos de exponer nuestra propuesta y nos interrumpen completamente y nos hablan y nos dicen y sí, con los hombres el comportamiento es distinto. Sin embargo, pues yo siento que el mundo también va cambiando, ¿no? Y nosotros también vamos adquiriendo herramientas y experiencias para esto, ¿sí? Yo creo en mi forma de hacer política, creo que se debe hacer así, creo que se tiene que trabajar en manadas, se tiene que trabajar en equipo. No es fácil porque estamos en un mundo
donde los liderazgos son individuales, ¿sí? Se trabaja poco en colectivo, se trabaja subordinadamente, sí, pero no en colectivo, que es distinto, ¿sí? El gran líder y los subordinados, eso está en todos los partidos, pero trabajar en equipo y de tú a tú, converger y tratar de recoger de todos es difícil, pero yo creo que es mejor trabajar en manada, o sea, mi corazón no puede estar por encima ni por debajo de nadie, ¿sí? Y creo firmemente en eso. Entonces, pienso que la historia me absolverá, ¿cierto? Y voy a escribir un libro de todo esto, además, de todas las vivencias. Todos los días hay algo que contar, ¿sí? Yo me puse esas gafas violeta un día y ya no, uno no se las puede quitar. Ya uno ve, uno tiene el detector de la violencia todo el tiempo. El detector, ti, ti, ti. Sí, acá, alerta, alerta. Acá hay una situación violenta. ¿Sí? Es un termómetro que ya tenemos acá. Eh, Tengo que reconocer que este partido, digamos, es el partido donde más mujeres se presentan y más personas LGBTIQ más se presentan. ¿Sí? Y eso no ha sido en vano, eso ha sido un trabajo de 15 años de comisión que empezó en las bases, que empezó buscando mujeres, trayendo talentos también y demás, ¿cierto? Eh, y es una gran ventaja. Pero que estamos en un momento duro, sí, estamos en un momento duro. En el momento más álgido del Partido Verde, con dos alcaldías como Bogotá y Cali, y no tenemos candidato a la alcaldía, por Dios. O sea, después del estallido social, después de todo lo que pasó en el paro nacional, después de ver cómo las bases verdes trabajaron por las comunidades, o por lo menos las que yo conozco, ¿sí? Y no fueron indolentes a la pandemia y al clamor de los jóvenes, y también intercedimos por la no intromisión del ESMAD, por lo menos en el territorio de Chapinero, y se nos fueron para la loma, los PZ-89 ya fueron, y de manera premeditada atacaron la población, y lo saben. Y nunca nos pudieron decir quién había dado la orden, pero alguien le da la orden a alguien. Me cuestiono todo eso en este trasegar político, eh, porque es complejo. Hay temas que son complejos. Hacer una mesa de trabajo con la autoridad es supremamente complejo, con la policía es supremamente complejo. Hay que desarrollar miles de estrategias o hegemonizarse totalmente o, o hacerse uno la que no sabe nada para que me ayuden, ¿sí? Para poderlos vincular en este trabajo. Cuando son temas de seguridad, cuando son temas que tienen que ver con las ollas, que tienen que ver con la trata de personas, que tienen que ver con el cierre de prostíbulos por el uso del suelo, ¿sí? Y no porque yo no estoy en contra del ejercicio de la prostitución. No, cada mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. Lo que pasa es que aquí eso no se puede, eso no es una premisa real, ¿sí? Porque aquí se ejerce la prostitución para comer, para sobrevivir, ¿sí? Y eso no es digno. El día que sea digno como Esperanza Gómez, qué sé yo, como las actrices estas, pues maravilloso, ¿sí? Sabroso, hasta yo me meto. Pero, pues, pero esto es para pagar el arriendo y la comida. Y eso es indigno, ¿sí? Esa es la verdad, ¿sí? Y así la víctima no se reconozca como víctima, el Estado tiene la obligación de tratar a la víctima, ¿sí? Entonces, fíjense todo el contexto tan violento que es, ¿no? Dicen, la Comisión de Mujeres, bueno, los temas de los niños y las niñas, y no es que sea un tema menor, para los niños y las niñas lo mejor, la mejor educación, los mejores maestros, las mejores dotaciones, ¿sí? Nada de llevarles balones de cargazón y colores que no pintan, eso es ofensivo, ¿sí? Y ahí hay que pararse en la raya y decir así no es, ¿sí? Porque a los niños y a las niñas hay que darles lo mejor y no hay que maltratarlos, ni a las mujeres, ni a los animales, ni a las personas mayores, ¿sí?
ni con el pétalo de una rosa. Cuando entendamos que esto no es a golpes, este día vamos a cambiar, porque no es a golpes que nos entendemos. El golpe intimida, ¿qué tal esos dichos? La letra con sangre entra. ¿Quién le ha dicho a usted que la letra con sangre entra? Eso no es verdad. No le entra, le intimida, le bloquea, le da dislexia, le da calculia, ¿sí? Se frena y se paniquea el cerebro y el ser, ¿sí? Y tenemos que trabajar porque el entorno de los niños y las niñas no sea violento, no sea abusivo, ¿sí? Porque se les respete. Y eso mismo pues lo estamos viviendo con las personas mayores, con los animales, ¿cierto? Y creo que estas banderas han sido difíciles de llevar también por eso, porque llegamos a transgredir, ¿no? ¿Sí? En una sociedad donde cree que la letra con sangre entra, o porque te quiero te aporrio, pues no es fácil. Pero lo hemos hecho, lo hemos logrado empoderar generaciones de mujeres en Chapinero, 12 años lo prueban, lo dicen. Nunca me he declarado en contra de una mujer, así no piensa igual que yo, o que no nos identifiquemos en el proceso. Yo creo que hay que seguir dejando que la gente evolucione en ese proceso, en ese trasegar, y trabajar por lo que nos une. Siempre buscar trabajar por lo que nos une. Pero es violenta la política, es hegemónica, porque la cultura es hegemónica, violenta y patriarcal. Pero tenemos que cambiarla. De hecho, lo que más me cuesta a mí es que muchas veces para que las cosas funcionen, me toca ponerme brava o sentirme brava. Eso me cuesta, ¿sí? Pero el mundo está diseñado para eso. Entonces, creo que también los diálogos tienen que ir dirigidos hacia allá, ¿no? Hacia allá, hacia cómo nos deshegemonizamos, ¿sí? Cómo desviolentamos toda esta estructura de poder, ¿sí? No hay nada más violento que el Estado, la burocracia, que va a las comunidades como de safari. Y llénenme esta planillita, y les entregamos este refrigerio, y les damos este kit ahora, con este termito, con esta bolsita, con esta camisetica, ¿sí? Les toman la foto y se van. ¿Y dónde está el desarrollo para la gente? ¿Dónde están los indicadores de cambio de esto? Tenemos que trabajar muy fuertemente. Ahorita hay un problema gravísimo en Bogotá, y es el hambre. El hambre genera ruindad. La ruindad trae maldad, y la maldad lleva a la inseguridad. Eso tenemos que tenerlo claro. Y nosotros no estamos para juzgar, ¿sí? Me encontré el otro día con un eslogan de un compañero del partido que no lo he visto, pero si quiero preguntarle qué asesor publicitario le sugirió eso, que a los choros no se subsidian, que a los choros se les castiga o se les... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces la justicia restaurativa, y entonces nuestro sentido de el perdón, la reparación y demás, de una sociedad en paz y mejor, ¿dónde va a estar? Cuando empecemos a eliminar a todos los que se equivocan, los eliminamos, hasta que un día nos vamos a equivocar cualquiera de nosotros los que está acá, y también lo eliminamos. Entonces, se equivocó Orlando, eliminémoslo. No, así no es. Yo creo en la autorregulación, creo en la construcción de una sociedad democrática, próspera y sostenible, y creo que hacia allá vamos, ¿sí? La política es un instrumento para esto, pero la mejor herramienta es la coherencia de la vida. La coherencia. Donde usted esté, que eso procure darse, ¿sí? Que procure que eso se dé. Por discursos como estos, recibo acciones violentas. Fuertes acciones violentas. Por defender los derechos de las mujeres que ni siquiera son mis amigas, recibo acciones violentas, ¿sí? Y he tenido que tomar con serenidad eso para no romper con los procesos incluso del verde, ¿sí?
Bueno, Marce, debo decir que yo a Marce la conozco hace muchos años en una dimensión de mi ser de la cual no me explayaré en este espacio porque no corresponde, pero la conozco hace mucho tiempo y es una mujer política, luchadora, maravillosa, que quiero con el corazón y que admiro como mujer. Inclusive hemos tenido nuestros enfrentamientos, pero de resaltar es que esta mujer siempre construye. Yo quisiera hacer la última pregunta para que después de que nos cuentes o nos contestes esta última pregunta, cada uno hagamos una breve conclusión. Yo tengo un temita entre pecho y espalda que más adelante lo voy a comentar en mi conclusión, que tiene que ver con violencia política, de la cual he sido testigo, aunque debo aclarar que también he sido víctima, pero digamos, ese no es el espacio. Querida Marce, conociéndote como te conozco y como sé que te conocen Natalia y Orlando, de cara a las elecciones que vienen ahorita el 29 de octubre, yo sé y he sido también testigo de la violencia que tú has vivido. ¿Cómo has hecho tú valer tus derechos? Porque quienes estamos en redes sociales como nosotros que somos activistas digitales hemos sido testigos de muchas cosas, no solo en la Alianza Verde, sino en muchos partidos. Pero en tu caso puntual, ¿cómo tú te has enfrentado a esa... A veces hay mucha gente que le molesta el término, pero a ese patriarcado y has hecho valer tus derechos como lo hemos visto? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, primero los protocolos de violencia de género que creamos para el partido y que ahora existen en todos los partidos. Nosotros fuimos innovadoras en ese tema y ahora todos los partidos tienen protocolos de violencia de género que están conectados con las comisiones de ética de los partidos, pero además que también están conectados con la justicia tradicional, ¿no? Porque es que es violencia. Date cuenta, es violencia, ¿sí? Y no es de que yo sea más fuerte o menos fuerte o lo que sea, es violencia, ¿sí? Entonces, lo primero es utilizar las herramientas normativas y legislativas que se van dando y la juntanza de las mujeres, porque esto nos duele a todos, a las verdes, las amarillas, las rojas, las azules, las blancas, las moradas, bueno, ahora hay de todos los colores, ¿sí? Las anaranjadas. Entonces, pues, hacer esto, hacerlo valer. Pero yo voy a dar una razón muy espiritual, Mariengi. A mí la vida me ha dado duro, duro. O sea, he tenido procesos de vida complejos. El haber perdido a Manuel Ernesto fue muy duro, ha sido muy duro, sigue siendo muy duro, porque yo creo que de él botaron el molde. No como hombre, como persona. Después de eso, la muerte de mi papá, o sea, fue otro tema durísimo. Y finalmente me encontré con Se nos fue, ya, volvió. Marce, no te escuchamos en este momento. Marce, no, no te escuchamos, no te escuchamos. Dale, sí. No, creo que debemos escribirle por el chat. ¿Me ayudas con eso, Orlando, porfa? Si es preciso, que salga y vuelve e ingrese
podamos escuchar esta parte que me parece súper importante. Sí, no se te escucha. Aquí mientras Marce y Mari vuelven, pues Nata, veo que estás aquí. Súper interesante y al tiempo fuerte lo que nos cuenta Marcela, ¿no? Toda esta experiencia de ser mujer en la política que es tan complejo y tan difícil y no debería serlo. Después de tantos años de lucha y tanta participación es como inaceptable que se sigan presentando estos espacios, ¿no? Sí, claro. Además, sobre todo porque yo creo que si a ella, como persona que ha sido, pues, ilesa, en este caso, ilesa de Chapinero, no me quiero imaginar las mujeres que no han tenido todas las oportunidades, que han tenido menores oportunidades, que tienen menos recursos y pues tienen que estar constantemente lidiando con todas estas situaciones. Entonces, es una pena porque de verdad que no importa la situación en la que nos encontremos las mujeres, la violencia política sigue existiendo de mayor o en menor forma y de distintas situaciones, así como Marcela las ha descrito muy detalladamente. Sí, Entonces, sí quiero que la audiencia se dé cuenta de la importancia de las mujeres en política, pero también cómo está la situación también muy pesada, pese a que ya estamos en el siglo XXI, pese a que ya se han logrado bastantes cosas, pero todavía falta para que los derechos políticos de las mujeres se sigan ejerciendo de la mejor forma. Y pues el caso de Marcela los ilustra muy bien. Sí, y no sé si a manera de conclusión quieres agregar algo más. Yo siento que la invitación primero es a votar el domingo, este domingo 29 de octubre, pero también votar por mujeres, ya sea en el Consejo o ya sea en la JAL de Bogotá, y también pues, si están conectándose desde otras partes del país, pues también es importante que también le demos esas oportunidades con nuestro voto a las mujeres, no importa en qué instancia se presenten y pues es más tenerlas en cuenta, más tener en cuenta hojas de vida de mujeres para que puedan salir electas a los cargos de elección popular. Ay, aquí ya se conectaron las chicas otra vez. Marcela, ya. Sí, no, Ay, estaba hablando sin sonido. No, pues realmente yo retomando creo lo que que estabas sí, comentando sobre tu sí, papá, la muerte de tu esposo, de tu papá, que han sí, sido muy todos que difíciles han sido golpes emocionales duros, que la herramienta para fortalecer todo esto ha sido los protocolos de violencia de género, ¿cierto? Crear esas rutas y hacer efectivas esas rutas o soñar con que son efectivas esas rutas. Pero hay un tema que se llama madurez, la madurez que se la da la vida, que además es una vida que ha sido en una compañía y en una compinchería linda con las huerteras, con, con las mujeres de a pie, las feministas,
con las artistas, los teatreros, los serenateros de Chapinero, ¿sí? Los comerciantes de Chapinero, las mujeres que están, digamos, sacando adelante sus hijos, ¿no? Las mujeres del Verjón, y en todos los procesos de participación, en turismo todas son mujeres, en propiedad horizontal las más duras son mujeres, y visibilizar que las mujeres tenemos un poder impresionante. Entonces yo creo que eso también me ha dado mucha fuerza, tener fe en que cuando hay proceso hay trabajo y el trabajo da frutos. Yo me lancé a la JAL con un pendón, tengo una foto muy linda donde está Manuel con un pendón y mi hijo chiquitico. Ese era el equipo. Ahora tenemos otro pendón, es un poquito más grande, eh, y no hay niños en esta campaña, pero hay mucha gente joven linda que está dándolo todo también y que está aprendiendo y que yo también estoy aprendiendo de ellos, y muchas mujeres, muchas comadres, mis amigas que están acá, impulsando mujeres. No te fallan, las mujeres no te fallan. Olga Lucía no me falló. Mi candidata a la JAL de Chapinero se llama Raquel Cardoso, es una mujer que es herbóloga, conoce el territorio, conoce las necesidades de todos los barrios de Chapinero, una mujer con privilegios, de formación universitaria, salió de los colegios más exclusivos de esta ciudad, y sin embargo a ella no se le da nada ir a sentarse en una huerta y escarbar, o tomarse una chicha en una totuma y hacer un diálogo de saberes y un compartir. Y yo creo que esas son las personas que nosotros necesitamos, que seamos personas que sean humildes frente a la comunidad, ¿no? Que nos pongamos en sus zapatos y que podamos servirles con amor y alegría. Creo que eso es lo más importante. Y algo me dice acá adentro que nos va a ir muy bien y que vamos a estar en el Consejo de Bogotá. Que 45, que es la última, va a ser la primera, ¿sí? Así no lo soñamos. De hecho, ya ganamos mucho. Ganamos mucho con toda esta experiencia y con todo este ejercicio, y lo más bonito es poder ser feliz y seguir adelante, ¿sí? Porque eso se pega, ese entusiasmo se pega, ¿sí? Cuando el líder está feliz, ese liderazgo se pega. Cuando uno se aflija, se afloja, y si se afloja, esto se cae. Así que aquí no podemos afligirnos, ni aflojar, ni nada de esto. Acá hay que tirar duro, apretarse el cinturón y seguir hasta el final, ¿sí? Y hasta el final es todo el tiempo generándonos miles de estrategias para decirle a la gente: hay un 45, es la última de la lista y será la primera en la votación, es Marcela Clavijo, es la edilesa, es esto y lo otro, y seguir adelante. Chapinero es el corazón de Bogotá, es el corazón de Colombia, es el corazón de todo. Y desde acá con mucho cariño estamos haciendo siempre este trabajo. Y creo que pues es así, ¿no? Es así, vamos para allá. Sanar los dolores de la violencia, perdonar a quienes nos ofenden, ¿sí? Perdonar. Es un buen ejercicio, hay que hacerlo. Estamos trabajando en ello, para perdonar, porque no nos hace bien. No me quiero quedar con esos rencores. No me los merezco, se quedan en el cuerpo, se vuelven cáncer y uno se muere de cáncer. Yo no me quiero morir ni todavía ni de eso. Excelente, Marce. Bueno, te agradecemos tanto que nos hayas acompañado. Queremos saludar nuevamente a todas las personas que se conectaron, muchos de ellos amigos tuyos. Les agradecemos habernos acompañado y queremos dejar un saludo para las personas que vean este Facebook Live posterior, porque va a quedar grabado en nuestra página web. Te enviaremos el link para que lo puedas compartir con tu grupo de amigos, porque se han hablado cosas muy interesantes y muy importantes en términos de la reivindicación de los derechos de las mujeres y de las diferentes violencias, entre ellas la política, que sufrimos las mujeres.
Yo voy a dar mi conclusión, que va a estar dividida en dos partes. La primera de ellas es saludar y honrar la memoria de Manuel Manotas, a quien recuerdo con mucho cariño y gracias a quien conocí a Marcela. Él es una persona muy querida, cuya existencia no olvido y espero nunca olvidar, y muy amigo de esta casa, y siempre lo recordaremos con mucho cariño. Eso por una parte. Por otra parte, no me quiero quedar con un tema que tengo entre pecho y espalda y que he sido testigo en Twitter, y es la violencia que vienen ejerciendo personajes de algunos movimientos de izquierda, lo cual me parece doblemente grave, dado que aquí se maneja un doble discurso de apoyo a las mujeres, de reconocimiento a las mujeres, de acompañamiento. Entonces no tiene cabida y no es aceptable de ninguna manera que personajes como Germán Navas Talero esté atacando constantemente a mujeres en Twitter, como es a la congresista Jennifer Pedraza, aludiendo o haciendo uso de la falacia ad hominem, es decir, no tiene argumentos para cuestionar acciones o cosas de ellas en términos políticos o de su ejercicio como representante a la Cámara, sino que todo el tiempo está diciendo que Jennifer no tiene cerebro, que Jennifer perdió el cerebro, es decir, actuando de una manera que considero como mujer y como ciudadana. Y quiero aclarar que no tengo ninguna vinculación política con Dignidad ni ninguna cercanía con Jennifer, pero estoy hasta aquí del ataque de este señor hacia Jennifer Pedraza. Y hoy observé que trata a Claudia López, alcaldesa con la cual tengo muchísimas diferencias, que le he cuestionado directamente en términos de su gestión, pero jamás, óigase bien, jamás he tratado de la manera como este señor, si es que se le puede decir señor, trata a estas mujeres. Él es solo un ejemplo de muchos casos que suceden en los movimientos de izquierda por no limitarnos a un partido en particular, para que no digan que tenemos algún sesgo, pero también he observado violencias a personas de la comunidad LGBTIQ+, he observado que se defiende a abusadores sexuales y que la víctima está bien dependiendo del espectro político y la conveniencia que los afecte. Y esa era la conclusión que yo quería dar. Y hago un llamado a las mujeres de izquierda especialmente a que acompañemos y seamos sororas con las demás mujeres, porque este tipo de violencia no se puede permitir. Este tipo de violencia llega hasta el punto que nos maten, como lo hemos observado. Y todo empieza con un discurso de odio, y esto puede llegar a oídos de una persona que no esté bien y puede cometer un feminicidio. Esa es mi conclusión, y ya le doy el paso a mis compañeros y perdonen lo enfática, pero estoy hasta aquí de este tipo de situaciones. Sí, total, total. Total. Nata, no sé si querías complementar lo que nos estabas diciendo hace unos Adelante, no sé minutos si Nata alcanzó. no te escuchamos, Nata. Ya, ahora sí, es que estaba con el micrófono silenciado. Cuando ustedes dos no estaban, yo estaba comentando que si nada más este es el caso de Marcela, que ella es edilesa de Chapinero y que tiene los recursos para poder seguir adelante con su campaña pese a todas las cosas, yo no me quiero imaginar cómo será la violencia política contra mujeres que se encuentran en condiciones no tan favorables. Entonces es donde uno ahí piensa muchas veces que definitivamente la violencia política contra las mujeres es una cuestión muy transversal,
afecta a todas, independientemente si algunas tengan más o tengan menos recursos para sostenerse en sus campañas. Esto lo que comenta Marcela, en pleno siglo XXI, que todavía ocurran estas cosas en contra de las mujeres que deciden emprender este camino político, pues es algo que no tiene razón de ser. Todavía nos falta mucho, y lo que estaba comentándole ahorita a la audiencia y al compañero Orlando es que aunque todavía hemos avanzado, pero no todavía lo suficiente, y aún sigue la violencia política desde todos sus espectros contra las mujeres. Entonces, es también ponernos atentos, y también hice la invitación a que votáramos por candidatas para este domingo, porque pienso también que el voto puede llegar a apoyar más a las mujeres. En el caso de Marcela, la número 45 al Consejo de Bogotá, que esperamos obtenga los resultados esperados para ser la próxima concejala. Entonces, pienso yo que también llamar la atención en poder votar también por mujeres, eso también es súper importante en estos cargos, sobre todo a nivel regional, que para mí son muy, muy importantes. Gracias. Gracias, Nata. Pues nada, como para concluir de mi parte, quiero ser muy cuidadoso con las palabras y con lo que voy a decir. No quiero que esto, siendo el único hombre, sea escuchado en un tono paternalista o de mansplaining, como nos contaba Marcela hace un rato que le sucedía tanto. Simplemente a manera de conclusión, también extender la invitación a todos, a todas y a todos a que este domingo acudan a las urnas, voten por las candidatas que tenemos en los tarjetones en todo el país. El espectro es amplio, o sea, sé que está Marcela, está Valeria, dos personas a las que hemos tenido la oportunidad de conocer, que tienen unas expectativas, unas tendencias que a muchos nos van a agradar. Hay personas en todos los espectros políticos, mujeres que seguramente van a representarnos de alguna manera. Y un mensaje también pues para mis congéneres, y es que llevamos más de 60 años desde que la mujer pudo empezar a votar, más de 100, casi 100 años, perdón, desde que se le reconoció la ciudadanía, que con 100 años no más, pero bueno, casi 100 años desde que se reconoció la ciudadanía. Las mujeres han estado luchando hombro a hombro entre ellas y con nosotros para llevar el país a un lugar mejor. No estamos en momentos como para que tengamos que tener una ley para respetar a las mujeres y no ejercer violencia política. Sin embargo, la tenemos. Ese escenario tiene que cambiar, y tiene que cambiar muy pronto. Somos personas que estamos trabajando por un mismo objetivo y somos iguales ante la ley, y tenemos que ser iguales también ante las personas. Que mis ojos no identifiquen si es mujer, si es hombre, si es cisgénero, si es transgénero, lo que sea. Simplemente esa invitación, primero a votar, segundo a que mis colegas, mis compañeros hombres, de verdad abramos un poquito la cabeza y entendamos un poquito más que estamos todos en este barco, y remando nosotros solos no vamos a llegar a ningún lado. No es una concesión, es un derecho que ellas se merecen, han luchado por él, se lo han ganado y han demostrado que, igual que nosotros, se pueden equivocar, pueden aceptar, pero nos van a ayudar a remar en este barco que es Colombia. Bueno, yo quiero que Marce se dirija a sus votantes potenciales. Ahí le vamos a dar un par de minutos para que invite a votar. Adelante, Marce, y despedimos el espacio. Ay, muchas gracias. De verdad que felicitaciones a Paisanas. Un proceso bien bonito de mujeres en sororidad, en trabajo colectivo y colaborativo. ¿Por qué votar por Marcela Clavijo? Porque tiene experiencia, tiene una experiencia alternativa, ¿sí? De innovar, de romper esquemas.
de ser pionera en muchos temas, ¿sí? Eh, y esos 12 años de experiencia de control político me han permitido conocer el distrito perfectamente, me lo conozco todo, todo por dentro me lo conozco. La importancia de la participación, la importancia de seguir sumando la juntanza alternativa para hacer de este el proceso del cambio de verdad, ¿sí? Y creo que es fundamental, pues, estar en ese espacio, ¿sí? Son 45 puestos, yo quiero uno de esos, quiero uno, ¿sí? Para poder seguir trabajando por los territorios. Conozco el distrito, conozco las leyes, conozco cómo se hacen, cómo se deshacen y conozco los territorios. Han sido eh, años de trabajo conociendo los humedales de Bogotá, conociendo las huertas de Bogotá, las mujeres de Bogotá en toda su diversidad, eh, vistiéndome y desvistiéndome de géneros y de estereotipos y de rótulos y demás. Cada vez más me gusta el concepto queer, ¿sí? Bueno, eso otro día hacemos un programa de eso. Porque creo que realmente lo más bonito de todo esto es poder actuar en coherencia. Eso es lo más lindo, ¿no? Actuar en coherencia y todos los días hacer lo que uno quiere hacer. A mí me gusta este trabajo, ¿sí? La gente dice, uy, no, la política es una porquería, hay gente terrible, no sé qué, si demás. Sí, pero esas cosas, cuando usted ve un proceso avanzar, cuando ve una huerta crecer, cuando ve a un colectivo hacer murales ya a kilómetros y a kilómetros de murales y ve el proceso sostenible, cuando usted ve la montaña reverdecer, cuando hay, mira el pino romerón que sembró hace 5 años y ya es un árbol grandísimo, eh, usted se da cuenta que está contribuyendo a la historia y eso es lo que estamos haciendo nosotros y nosotras. Estamos haciendo historia, como lo hizo Esmeralda Arboleda, ¿sí? Como lo hizo Mercedes Abreu, como lo hizo Manuela Beltrán, como lo hizo Policarpa Salabarrieta, ¿sí? Somos nosotras las que estamos construyendo esta historia. Y nos equivocamos, y otros se equivocan. Pero los procesos de perdón son importantes porque unen. Y no es un perdón sin olvido, no, es un perdón con reparación, ¿no? Porque así debe ser. Entonces, quiero que la gente vote por eso, porque vale la pena que continuemos en este proceso. Los 11 puntos de cuidado por Bogotá que están en la página web, ahí están, son 11 puntos, son sacados de las líneas del plan de desarrollo, hacen parte de lo que pretendía ser la contribución al documento, programa de gobierno de nuestra candidatura en el verde, eh, pero pues no tuvimos candidatura desafortunadamente. Pero me acerco al líder que considero que puede interpretar estos 11 puntos de trabajo para la ciudad, que la van a ayudar a ser una ciudad próspera, emprendedora, incluyente, una ciudad 24 horas, que tiene que cambiar la normatividad de muchas cosas, del uso del suelo, de las luminarias, de las vallas, de muchas cosas tiene que cambiar, que tiene que proteger el territorio también, que tiene que aplicarle la inclusión y eso es con presupuesto. Ya después de esta administración, casi todas las obras están ahí ya en los contratos. Lo que hay que hacer es seguimiento de esos contratos, ¿sí? Quedó firmada la línea 1, la línea 2, 3, el Metrocable, la 68, bueno, la Cali, ¿sí? Ya casi todo eso quedó firmado, ¿sí? Vamos a ver qué va a pasar con este tema de la séptima, porque la mayor movilidad de la séptima no son los vehículos, son los peatones. Y a ver si nos van a arreglar los andenes o no, porque es que la mayoría de los ciudadanos que andan por la séptima andan es a pie, no hay carro, se les informa, ¿sí? Y necesitamos unos andenes, esos caidenes que tenemos, eso es imposible caminar.
Entonces, tenemos que avanzar con toda esta agenda ambiental y social que está pues en furor y que hace minga y que hace juntanza y que nos hace felices, ¿sí? ¿Para qué? Pues para estar en un país, en el país que nos merecemos, ¿sí? Yo creo que este país es maravilloso, nunca he pensado en irme de este país para otro lado, es que nunca lo he pensado, no me amaño por fuera, me gusta acá, ¿sí? Me gusta todos los motivos que hay para trabajar y es una gran oportunidad lo que nos espera con este gobierno del cambio. Me gusta el plan de desarrollo de Petro. Habrá otras cosas que no nos gusten, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que este país tiene que llegar a la paz completa, disminuir totalmente las brechas de desigualdad, ¿sí? Este país tiene que pensarse en el desarrollo económico y en las vocaciones de desarrollo económico, y para eso está el turismo incluyente, para eso está y toda la cadena de valor que puede tener esto, para eso está huertas, pacas, eh, humedales, eh, todas nuestras cuencas hídricas y demás, nuestros sectores rurales de Bogotá, y estamos acá para cuidar de ella. Cuidado por Chapinero se vuelve cuidado por Bogotá, y es porque es cuidado de cuidar al otro, de sentir al otro, de ponerle cuidado al otro y de decirle a la administración, cuidado con lo que está haciendo, sume bien, porque quiero contarles que en los 3 planes de desarrollo que ha aprobado, una de las proposiciones que ha hecho Marcela en cada periodo ha sido la rectificación de la suma del plan de desarrollo. Hay que saber sumar. Muy importante. No se pueden aprobar documentos donde usted no verifique que realmente la suma da lo que está aprobando. No le dé pena. ¿Sí? Que el plan tiene 27 proposiciones y uno pasó 90, no importa. Es que es uno. Uno que representa a una masa crítica que creyó en uno. Y agradecerle enormemente a todas las personas que nos han ayudado en estos meses de campaña, en 2 años de campaña, empezamos hace 2 años realmente, agradecerles mucho todo el apoyo, todo, a mis hermanas, mi hermana Martica, Angelita, a mi hijo Tomás, agradecerle a mis amigas, Andrea Pastrana, a Andrea Ariza, a Magda Rivera, agradecerle a Daniela Gelbes, que es una gran profesional del trabajo social y que tiene un temperamento maravilloso y que con ese temple yo sé que va a llegar muy lejos. Agradecerle enormemente a todas las personas que han contribuido a que podamos sacar estos millarcitos, de a millarcito en millarcito. Hemos hecho rifas, hemos hecho viejotecas, hemos hecho cantatas, hemos hecho karaoke, nos hemos divertido, nos hemos gozado, hemos rabiado también, ¿sí? Pero estamos haciendo las cosas con la convicción de que nos movió la ola verde, ¿sí? Salimos todavía a la calle a volantear y a jugar con un dado gigante, y salimos a jugar rana y nos inventamos cosas en el parque, porque esta es la forma de hacer política de manera distinta. Aquí no hay favores, no tengo ni contratistas, operadores en la alcaldía, ni nada de esas cosas, ¿sí? Él en su administración, que yo en mi control, ¿sí? Mucho por hacer. Y tenemos que hacer más escuela de veeduría, porque necesitamos que mucha gente se interese. Miren cuántos partidos políticos hay hoy en día en la contienda electoral. Yo estaba viendo el tarjetón, y el tarjetón va a estar complejo, y la pedagogía es muy importante, entonces voy a aprovechar para hacerla. El tarjetón tiene muchos partidos políticos, usted tiene que identificar el del girasol, el de la florecita amarilla del girasol, y marcar el número 45. Con estas 2 acciones está votando por la propuesta de Cuidado por Bogotá, que es una propuesta que lleva la bandera Marcela Clavijo, pero es una propuesta colectiva y colaborativa construida por muchas manos. Así es, pero hay muchos partidos, entonces tenemos que
formar veeduría para que en las próximas elecciones no haya rellenos, sino que haya gente y que la pelea también sea, digamos, por el que mejor haga veeduría, el que mejor haga control político, el que más proyectos de acuerdo haga por la ciudad, ¿sí? Que no sea el rey el dinero el que impera, que no sea el rey del marketing, la foto más bonita, la valla más repetida y demás. Tenemos que decirle la verdad a la gente. Yo sí sé quiénes han trabajado por esta ciudad. Y para las próximas elecciones hay hombres y mujeres que no han trabajado por esta ciudad. Y espero que los castiguen en las urnas, por más bonita que se vea la foto, porque después es difícil quejarse. Y también invito a la ciudadanía que una vez pasen las elecciones y yo me posicione como concejala de esta ciudad, me acompañen en mis rendiciones de cuentas, que siempre las he hecho. Sí, entró una llamada. Que les pidamos a la gente rendir cuentas. Yo me comprometo a eso, siempre lo he hecho y siempre lo voy a hacer. Entonces, nada, con amor y alegría, con fe, con entusiasmo, con fe, tenemos el mejor escolta, el mejor amigo, que es mi Dios, Chuchito, que no nos abandona, ¿sí? Así la ciencia lo niegue, así la política lo niegue, hay un ser que nos quiere y nos cuida, y nos saca adelante y nos consiente. Ese se llama Dios. Papito Dios, acá está con nosotros, y con mucha energía vamos a ganar. Muchísimas gracias, Marce, por acompañarnos. Un honor tenerte en estos conversatorios. Esperamos invitarte más adelante. Muchas gracias a cada una de las personas que se conectó a acompañar a su candidata y de paso a conocernos. Los invitamos a que nos sigan en nuestro fanpage. Y para las personas que verán este video posterior, un especial saludo. Sugiérannos temas que quieran que hablemos. Y pues nada, muchas gracias. Me está haciendo feedback. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos. Chao.